Empiezo por decirles, hermanos, antes de dar el nombre del mensaje para este día, que nosotros los predicadores tenemos material para muchos días. En lo que se ha escrito, se escribió en la última semana de Jesús. Hay muchas cosas sobresalientes en esto: la institución de la Santa Cena, el lavado de los pies de los discípulos, el arresto de Jesús, el juicio contra Jesús, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús. Y esos temas pueden subdividirse en muchos otros temas y encontrar la cosa muy interesante. Pero hay alguien que ha calificado esta semana como la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo que impresionante, ¿no? La última semana de Jesús con los discípulos, la última semana de Jesús con ellos. Pero en estos días he encontrado unas palabras que fueron pronunciadas por Jesús, que tienen que ver con la actitud que Él espera de nosotros en medio de la aflicción, en medio del dolor, de la persecución, de la pandemia, de lo que sea, ¿no? Algo que el Señor espera de nosotros. Nosotros esperamos, yo hablo todos los días, hablo con el Señor, lo que esperamos respecto a la pandemia. Su intervención divina y ponerles un hasta aquí, ¿verdad? Y poner un hasta aquí y vengan los días buenos. Pero todos los días presentamos al Señor peticiones repetidas. Pablo decía que había orado 3 veces por su problema y solamente le fue dicho: mi gracia te va a bastar para sobrellevar tu problema, ¿no? Y he sacado ahí una frase que el Señor Jesucristo pronunció, que cubre toda la vida de los discípulos de aquel tiempo y todos aquellos que habremos de seguir, contándonos entre sus discípulos, no contándonos entre sus reyes, entre sus generales, simplemente entre sus siervos, expuestos al dolor y el sufrimiento, expuestos a situaciones difíciles en la vida. Y lo que el Señor dice a estos discípulos en medio de todo esto, dice: he orado por ti, le dice a Pedro, porque todos vosotros han sido pedidos para zarandearos como a trigo, pero en medio de este zarandeo, como se llame, persecución, dolor, enfermedad, pandemia, como se llame, dice el Señor: he orado por ti. Por eso derivo estas palabras de Jesús para poner título al mensaje, y el mensaje se llama: ora por mí. Ora por mí. El Señor le dice a Pedro: he orado por ti. Pastor, estoy orando por ti. Linda cosa estás haciendo. A lo mejor yo puedo añadir en mi mente: con razón Dios me ha ayudado y bendecido. Si ese hermano ora por mí, ya que él también está orando por mí. Ora por mí. ¿Por qué? ¿Por qué están orando? Porque Dios me dé un puesto, porque Dios me dé el administrar una iglesia grande, porque el Señor provea para todas mis necesidades. Y oren por mí, por mi espíritu, por guardar la fe. Solemos orar nosotros unos por otros por prosperidad. Ay, prospera el hermano en su negocio y en su carrera y en su trabajo. Haz de esta oficina una oficina bendita donde fluya la prosperidad. Ay, Señor. Por provisión.
Provee, Señor, para todas sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria. Provisión, ¿verdad? Poder. Dale la bendición de tener el control sobre sus situaciones. Esa situación familiar que vive, esa situación de trabajo que vive. Dale el poder y la autoridad para pararse como hijo del rey y mandar. Oramos por avance. Que prospere la tarea que hemos ¿verdad? Emprendido. Que pueda avanzar. Oh, bendice Hatay, prospera la obra en Hatay. Permite, Señor, que las multitudes... Yo recuerdo un joven, muchos años atrás, recién llegamos aquí a Ensenada, que solía ir a un grupo de oración y venía encantado del grupo de oración. Porque allí le habían dicho y estaban orando por él porque le va a predicar a multitudes. Le va a predicar a multitudes. Nos encontraremos en el altar para decir, Señor, toma a este hombre y dale la bendición de predicar a multitudes y levantarse con mucho orgullo y su teléfono y su micrófono, Señor, para anunciar a las gentes y tener una serie de cosas impresionantes para que la gente vea cómo Dios lo ayuda a avanzar profesionalmente. Oramos por oportunidades. Concede, Señor, las oportunidades que todo mundo necesita. Oramos por concesiones. Concédele este viaje. Concede salir adelante en sus exámenes. Concede salir adelante con su empresa. Concédele, Señor, el puesto que está buscando o ayúdale a conservarlo. ¿Verdad que oramos mucho así? Qué diferente la manera en la que Jesús oraba por los suyos, porque conocía su verdadera situación. Él sabía que tendrían aflicción y ya la estaban teniendo. Él sabía que serían perseguidos y ya estaban siendo perseguidos. Él sabía que habría gente que pensaba que por matarlos estaban sirviendo a Dios y ya lo hicieron. De manera que el Señor dice, he orado que el Señor te guarde, he orado por ti. Estoy orando por ti, por tu ser interior, por tu paz, por tu relación con Dios, porque seas un triunfador, porque la hagas en esta vida conforme a la voluntad de Dios. No para vivir una vida que el mundo aplaude, sino para vivir una vida que Dios aprueba. Y para eso hay que ser esforzados y valientes. Y el Señor dice, he orado por ti. Si revisamos el capítulo 22 de Lucas, encontramos la situación de los discípulos. A veces cuando hablamos con alguien, nosotros no percibimos todas las situaciones que hay en su vida. O si nos platica la mitad y medio arreglada, ¿verdad? Pero la verdad no sale a flote, ¿verdad? Muy bien, pastor. Muy bien, ¿verdad? Ellos no estaban bien. Aunque creían que estaban bien, pero se estaban compartiendo el reino con el Señor. ¿No se habían dado cuenta de la traición de Judas y lo que había significado? Había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, nos dan ese capítulo. Habían tomado la Santa Cena y el Señor había dicho, mi cuerpo será roto, mi sangre derramada. Ellos interrumpen todo este asunto, esta danza difícil, ¿verdad? Para decir, ¿quién sería el mayor en su reino? Procurando la supremacía en el reino de Dios. ¿Qué les parece? Los discípulos, sí, los discípulos. Igual que nosotros, pues tenían ambiciones. Me acuerdo que una vez con mucho orgullo, de hecho tenía cierto problema de soberbia, de orgullo, esta persona. Y me lo encontré, no, vivíamos muy separados. Vivía en Chiapas, después en Guadalajara y yo siempre aquí en Baja California. Y me dice un día, oiga, Carlos, ¿ya te ordenaron? ¿Se me ordenaron? No he sido ordenado. Oh,
a mí desde el año pasado, hace 2 años que me ordenaron. ¿Qué cosa, no? Tú saliste primero que yo del seminario y a ti ni te han ordenado. Bueno, la verdad del asunto, no esperaba una ceremonia muy acá en el día de la ordenación, aunque fue una bendición muy grande cuando me ordenaron. Pero, ¿quién sería importante? ¿Quién sería el mayor? Y el Señor en medio de todo esto dice, no se confundan, los reyes se enseñorean de las gentes, pero ustedes son llamados a ser siervos. No son llamados a sentarse a la mesa y los siervos sirven. Son llamados a ser de los que sirven la mesa, siervos. Y les aclara el Señor, cosa que no captaron. Le dice a Pedro, he orado por ti, para que tu fe no falle, para que tu fe no se acabe, no se extinga. Porque el diablo los ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he orado por ti. He orado por ti, que no falte tu fe, porque la fe te sostendrá, no importa qué tan grande sea el dolor o la aflicción o la persecución o el peligro. He orado por ti que tu fe no falte. Y siendo victorioso en la fe te vuelvas a los hermanos para ayudarles en la misma cosa a tus hermanos. Y la oración se queda contigo. Hermano, he orado por ti para que tu fe no falte. Después de esto siguió un tiempo de oración. Se fueron al Getsemaní. Y allí el Señor Jesucristo fue tomado prisionero y empezó un calvario tremendo para los discípulos. Pero la hicieron. Por la oración de aquel que les anticipó, he orado por ti. Bueno, tenemos que aprender a definir nuestra situación para poder definir nuestras oraciones. Ojalá los hermanos sepan bien. ¿Qué es eso de conocerse bien? ¿Qué es eso? Bueno, simplemente saber cuál es nuestra condición, hacia dónde estamos marchando, cuál es nuestra verdadera situación, de qué se trata. ¿De llegar a ser intocables porque somos hijos de Dios? Que no nos toque el problema, ni la persecución, ni la pandemia. Que el Señor nos libre de todo el mal porque Él es poderoso para hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor aclara, tendréis aflicción, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Es un tiempo de prueba, pero el Señor dice, he orado por ti y yo estoy aquí para ayudar. Bueno, eso le dice Jesús a los discípulos, que sabía perfectamente lo que estaba por venir y qué sucedería con ellos. Claro que el Señor sabía perfectamente lo que iba a suceder con ellos esos días. Pasaron los años y se instituye la iglesia, los discípulos salen victoriosos de todo aquel trance gracias a aquel que oró por ellos. O para decir, hermano, gracias por orar por mí. Por esa razón estoy aquí. Pasado ese tiempo, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Santiago, dice a los suyos, orad unos por otros para que seáis sanados. Qué incómodo es estar enfermos, ¿verdad? Enfermos. El cuerpo, el alma, la mente, el sufrimiento. Qué difícil es estar ahí y esperar que la gracia de Dios nos cubrirá, Él estará con nosotros. Y su gracia será suficiente para vencer, para sobrellevar, para sufrir. Sufridos en la tribulación. Y les dicen estas cosas en Santiago. Describe la situación de la iglesia, de los hermanos.
como describió la situación de los discípulos, ¿verdad? En el capítulo 27 de Lucas y en el capítulo 5 de Santiago se describe la condición de los hermanos, como para preguntarse cómo debemos orar por los hermanos. Había quejas unos con otros. Ay, Señor de los cielos. ¿Cómo nos parecemos a la iglesia primitiva? Quejas unos contra otros. Y procuramos enterarnos de algo para quejarnos. No, es que el hermano. No, si tú supieras. Es decir, quejas, quejas y quejas. Las personas que emiten estas quejas quedan como anónimas y la queja persevera. Somos afligidos en diversas pruebas. Y aflicción es aflicción del espíritu, de la mente, del cuerpo. Se padece aflicción. Enfermos. Unos están definitivamente enfermos. Había ofensas entre ellos mismos. Ofensas entre los discípulos. Ay, ¿cómo que hay? A veces un predicador se levanta contra el otro y punto, ¿verdad? Y suena ofensivo, definitivamente ofensivo. Porque él sabe más que el otro y tiene que aprender porque él aprendió. Uy, señores. Este no está sufriendo. Está haciendo comercio con los que sufren. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Elemental, pide perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, para que seáis sanados. Oh. ¿Me captan esto? Escuchen este canto, hermanos. Escuchen este canto, que es como el clamor de alguien que abre su corazón y revela su propia condición y necesidad. Este canto que se llama Orad por mí los que me amáis. Y llevando en mente estas cosas que he mencionado en el mensaje, este himno tenga todo el sentido para ustedes. Escuchémoslo ahora. Muy bien, hermanos. La razón por la que quiero que escuchen este canto después de lo que hemos hablado, espero que hayan captado bien cuál era la situación real de los discípulos, porque eso nos ayuda a pensar cuál es la situación real de nosotros. Y la describe muy bien el Evangelio, ¿verdad? Muy bien la situación de los discípulos. Y se hace claro por las palabras de Jesús que están en situación difícil, muy difícil, ¿verdad? Y en medio de todo eso, en la mente de los discípulos todavía está a participar de los beneficios del reino, que el Señor reine y ellos sean sus ayudantes. Dominio, poder, todavía están en sus mentes ese pensamiento, ¿verdad? Sin embargo, ignorando por un momento lo que ellos que están queriendo y no logran entender, el Señor le dice a Pedro, el diablo los ha pedido como para zarandearos como a trigo. Y esa es la situación a la que estamos expuestos. Y el Señor le dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, la mejor manera de orar por otros. Esa es la razón por la que el mensaje se llama Ora por mí. Pero ora por mí en la manera correcta, ¿verdad? Y si un clamor sincero, real, saliera de cada cristiano, diría palabras como esta, ¿verdad? Orad por mí, los que me amáis. La vida es dura para mí. Será más suave si es que orar.
la fe en Jesús conservaré. Al cielo orar en mi favor, que pueda yo vencer el mal en cualquiera de sus manifestaciones y ser en Dios un triunfador y de su luz ser un fanal. Ora por mí, los que me amáis, si sufro en medio del dolor. Orad por lo que más queráis, que Dios me dé su gran valor. Al cielo orad en mi favor, que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un triunfador y de su luz ser un fanal. Orad por mí, los que me amáis, así mi fe no flaqueará. Seré más fuerte si es que oráis, y Dios mis pasos guardará. Al cielo orad en mi favor, que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un triunfador y de su luz ser un fanal. Muy bien, hermanos, esperando que hayan captado bien este mensaje para saber cómo orar unos por otros, conscientes de quiénes somos en este mundo, a quién representamos, lo que tenemos que enfrentar, y por lo tanto respecto a estas cosas orar unos por otros. Espero que ustedes lo hagan. Y se queda en mi corazón el anhelo expresado en estas palabras con las cuales me despido de ustedes. Escúchenlo ahora. Es siempre mi oración que vayan con Dios, Él les ayudará por doquier, en cada ocasión oirá su oración, les dará bendición si les sigue